revelado el misterio escalofriante, 2 millones de almas embrujadas en lo siniestro OCULTO. Carlos, un joven de 25 años, jamás imaginó que la oscuridad de su barrio marginal se convertiría en el escenario de un horror inimaginable. Las noches en la fábrica lo agotaban, pero su hogar era su refugio, un lugar donde su madre y su hermana lo esperaban. Sin embargo, ese santuario comenzó a convertirse en una prisión. Desde hacía días, murmullos inquietantes resonaban en las paredes, como si algo maligno los espiara. Las sombras parecían moverse, las luces parpadeaban y un frío helado se apoderaba del aire. Mientras tanto, voces en el barrio hablaban de desapariciones, mujeres, jóvenes y hasta niños que se esfumaban en la noche, dejando solo un vacío aterrador. En sus noches de insomnio, Carlos se retorcía en su cama, sintiendo una ansiedad que lo comía por dentro. La inquietante huella negra que apareció en la piel de su madre lo mantenía despierto, cada vez más sumido en un horror que no podía explicar. Ella, normalmente llena de vida, ahora parecía perdida en un trance, murmurando cosas incomprensibles, como si hablara a seres que solo ella podía ver. Carlos decidió dirigir su vida hacia la única salida que pensaba efectiva, buscar ayuda. Se dirigió a la comisaría local, solo para encontrar un grupo de policías con miradas vacías y sonrisas perturbadoras. La corrupción en sus ojos le decía que allí no hallaría respuestas. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que había algo más oscuro detrás de las desapariciones. Al regresar a casa, sintió que algo lo acechaba en la oscuridad. Los murmullos se transformaron en gritos lejanos que lo seguían, llenando su mente de terror y paranoia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada noche, el aire se tornaba más denso, y el eco de los susurros se hacía más fuerte. Carlos tuvo que enfrentarse a la verdad, el peligro era real y su hogar no era el refugio seguro que creía. La oscuridad no solo acechaba en el exterior, su madre guardaba secretos, historias de su abuela que hablaban de entidades sedientas de venganza. El tiempo se esfumaba y la desesperación crecía como un monstruo en su pecho. Con cada paso que daba hacia la verdad, la sensación de que algo lo vigilaba lo envolvía como una segunda piel. La noche se tornó más oscura y, al mirar en el espejo, Carlos vio que su reflejo ya no era el mismo. La angustia y el terror lo devoraban. Tenía que tomar una decisión. Seguir el eco de los susurros que lo llamaban, arriesgándose a desenterrar un pasado que podría no solo destruir su familia, sino también su propia existencia. Con la sombra de lo desconocido más cerca que nunca, Carlos sabía que el tiempo se agotaba. ¿Qué secretos lo acechaban en la oscuridad y qué verdad horrenda descubriría sobre su madre y su legado? La noche engullía la habitación, y Carlos sentía que el aire se volvía más pesado a medida que los murmullos se intensificaban a su alrededor. Tenía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué era lo que tanto le susurraban? Al cerrar los ojos, parecía que las sombras bailaban en su mente, escribiendo historias de sufrimiento y dolor. La inquietud lo mantenía alerta, sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Desesperado, decidió explorar el oscuro ático de su casa. Sus padres siempre le habían advertido que aquel lugar estaba prohibido, un refugio de secretos familiares que era mejor no descubrir. Pero ahora, la curiosidad lo empujaba a buscar respuestas, incluso si esa búsqueda lo conducía a lo desconocido. Con una linterna en mano y su corazón disparado, se dirigió a la escalera crujiente. La madera parecía quejarse con cada paso que daba hacia lo que sabía que podía ser su perdición. Al abrir la puerta del ático, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara, y un olor a moho y descomposición le llenó las fosas nasales. La penumbra lo rodeaba, apenas iluminada por la tenue luz de su linterna. Tropezó con juguetes viejos y cajas cubiertas de telarañas, las memorias olvidadas de una infancia que ya no le pertenecía.
Pero lo que lo atrajo fue unas radiografías amarillentas colgadas en la pared. Las imágenes mostraban figuras humanoides distorsionadas, con ojos vacíos y sonrisas grotescas. Eran almas atrapadas, tal vez. Al fondo, una mesa de madera desgastada sostenía una muñeca rota que parecía observarlo. Los ojos de la muñeca carecían de vida, pero aún así, podía sentir que la estaban mirando, y eso lo inquietó más que las sombras que lo rodeaban. Mientras examinaba la muñeca, un retumbar resonó en el ático. Un sonido como el de un susurro, pero esta vez se sentía más cerca, más real. Su corazón latía con fuerza, sabía que no estaba solo ahí. Detrás de él, un vaho gélido emergió, como si un aliento cargado de odio lo estuviera envolviendo. Carlos se giró lentamente, y lo que vio lo paralizó. Una figura oscura, casi humana, se erguía en la esquina del ático. Tenía contornos difusos, como si estuviera hecha de humo. Sus ojos resplandecían como dos puntos de luz en la oscuridad, y una sensación nauseabunda invadió el aire. No había dudas. Esa cosa había estado allí, acechándolo, esperando el momento adecuado para revelarse. Tú, susurró la figura con una voz quebrada, que sonaba a la vez familiar y extraña. Tú eres el elegido. Carlos sintió sus piernas flaquear. El terror se apoderó de él. No podía hablar, pero su mente gritaba. ¿Elegido para qué? ¿Para continuar la maldición familiar? ¿Para enfrentar lo que había sido enterrado durante años? Antes de que pudiera formular una respuesta, la figura dio un paso adelante, y Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Afuera, un grito desgarrador atravesó la noche, resonando en sus oídos. Era su hermana. El pánico se intensificó. Debía salir, encontrarla, protegerla. Pero entre él y la salida, la figura oscura se mantenía firme, una muralla de terror que le negaba el escape. De pronto, recordó las historias que su madre solía contar, el legado de los que estaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, desafiando el espanto que lo envolvía. La figura sonrió, mostrando unos dientes afilados, y las sombras a su alrededor comenzaron a reír, un eco siniestro que retumbaba en su mente. El ciclo debe completarse, susurró la entidad. Carlos sintió que un hilo invisible lo anudaba a su destino. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Buscaría a su hermana arriesgando todo, o se enfrentaría a la oscuridad que lo había perseguido desde el principio? Antes de que pudiera decidir, un nuevo grito, más fuerte, resonó desde el fondo de la casa, y con él, la promesa de que la hora de enfrentar su legado estaba más cerca de lo que pensaba. Carlos sintió como la figura oscura se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Su mente luchaba entre la lógica y el pánico, mientras su cuerpo, paralizado por el temor, apenas podía moverse. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si el ático se convirtiera en una trampa sin salida, una prisión de pesadillas. El ciclo debe completarse, reiteró la sombra, asomando su rostro cerca del de Carlos. La sonrisa retorcida de la entidad se quedó grabada en su mente, y su aliento helado casi lo dejó sin aliento. Con un grito que parecía salir de muy dentro de su ser, Carlos dio un empujón hacia atrás, y por un momento, la figura retrocedió. Aprovechando esa fracción de tiempo, se lanzó hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, sintió una mano fría y gélida que lo sujetó por el brazo. «No te vayas», susurró la entidad, su voz como un eco de un pasado olvidado. El miedo se apoderó de Carlos, lleno de una desesperación que nunca había sentido antes. Luchó por liberar su brazo, pero la fuerza de la sombra era inhumana. «Mis padres». «Mi hermana», gritó, sintiendo que el abismo del terror lo arrastraba cada vez más. La voz de su hermana resonaba en su mente, y era un recordatorio de por qué había subido allí. No podía rendirse. Tenía que salvarla. Con un impulso de adrenalina, logró liberarse momentáneamente y corrió hacia la escalera. Cada paso crujía bajo su peso, como si la casa misma intentara atraparlo. Pero cuando llegó a la puerta, un grito desgarrador proveniente de las entrañas de la vivienda lo hizo detenerse en seco. Era la voz de su hermana, pero no sonaba como antes, estaba llena de dolor y angustia. Temblando, Carlos giró la manija de la puerta y salió disparado al pasillo oscuro. Sin embargo, la casa no tenía la misma apariencia.
Las paredes parecían moverse, distorsionándose tal como las radiografías en el ático. Las sombras se retorcían, susurrando secretos que caían en su mente como un torrente de angustia. «Aléjate de ella», gritó, pero la voz de su hermana ahora parecía rodearlo, multiplicándose en ecos que retumbaban. Carlos sintió una creciente presión en su pecho, una fuerza lo obligaba a volver a donde comenzó. Se dio cuenta de que la figura oscura no solo quería retenerlo, sino que también tenía la intención de absorberlo, de convertirlo en parte del ciclo del que hablaba. De pronto, un objeto brilló en el suelo, un viejo espejo cubierto de polvo. Se acercó temblando, y al limpiarlo con la manga de su camiseta, lo que vio lo dejó helado. Reflejado en el vidrio, reconoció no solo su rostro, sino aquel de su hermana, atrapada en un tormento inimaginable. Carlos, su voz era un susurro lejano. Sin pensar, levantó la mano hacia el espejo. Un tirón poderoso lo sacudió, y por un momento, sintió que podía atravesar lo tangible y rescatarla. Pero justo en ese instante, la figura oscura apareció de nuevo, sus ojos ardían con furia. «El ciclo debe completarse», sonó en toda la casa, resonando como un trueno. Carlos retrocedió, sintiendo que se cortaba la conexión. Su hermana estaba al borde de ser absorbida por la superficie del espejo, una batalla de luz y sombras ardiendo entre ellos. Se dio cuenta, aquella entidad no solo era un guardián de secretos, sino el verdadero horror de su linaje, el monstruo que había devorado a su familia durante años. «No», gritó con toda su fuerza, decidido a pelear. Sin embargo, mientras alzaba la mano hacia el espejo, una nueva oscuridad emergió detrás de él. Una voz familiar y perturbadora resonó en el aire. «¿Qué has hecho, Carlos?», era su madre. La realidad empezó a fragmentarse, y Carlos sintió el mundo desvanecerse. La figura oscura se reía con desesperación, y el ciclo jamás había estado tan cerca de completarse, pero antes de que pudiera entender lo que sucedía, la luz del espejo se apagó, y todo quedó en un silencio que helaba la sangre. Entonces, un eco de risas inhumanas llenó el aire, prometiendo que su elección tenía un precio. Podría rescatar a su hermana, o el legado de horror estaba destinado a repetirse de nuevo. Carlos se sintió como si estuviera colgando entre dos mundos, sumido en un vacío helado. A su alrededor, las sombras danzaban con una energía propia, como si aguardaran ansiosamente su momento para devorarlo. El rostro de su madre se evidenciaba entre la oscuridad, una figura difusa llena de un dolor que podía sentir como un peso en su pecho. «¿Qué has hecho?», repetía su madre, su voz entrelazada con el eco de la figura oscura. Se sentía como si estuvieran tirando de él en direcciones opuestas, cada palabra retumbando en su cabeza como un tambor funerario. Paniqueado, Carlos giró sobre sus talones y miró hacia el espejo, donde los ojos de su hermana parecían suplicarle, atrapados en un tormento del que él no podía deshacerse. Sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, cada segundo era un pulso de agonía que lo empujaba hacia una decisión fatídica. Debía actuar. «Déjala en paz», gritó, su voz resonando con una intensidad que apenas podía contener. Las risas burlonas de la sombra se incrementaron, llenando el aire con un desprecio palpable. Era una burla a su valor, a su esperanza. Carlos se sintió dividido por un instante, asaltado por la desesperación, pero la imagen de su hermana lo mantuvo en marcha. Avanzó hacia ella, desafiando las sombras que parecían alargar sus brazos oscuros para detenerlo. Con cada paso, el frío se intensificaba, casi como si la casa misma le advirtiera que estaba infringiéndola. Al llegar al espejo, acercó la cara, ansioso. «Siempre he estado aquí, Carlos», la voz de su hermana se superpuso a la del eco, y él vio una luz tenue formándose tras ella en el espejo, un hilo de esperanza que hacía brillar sus ojos ante la oscuridad que la rodeaba. «Voy a sacarte de allí», dijo el decidido, aunque el miedo a lo que podría suceder lo acechaba como un lobo al borde de un precipicio. Carlos extendió su mano hacia la superficie del espejo, pero se detuvo en seco cuando la figura oscura se acercó aún más, ya no sonriendo. Su rostro había tomado la forma de aquellos que había perdido, su madre, su padre, hasta su hermana, pero todos mezclados en una mueca de horror. «No te atrevas a tocarlo», gritó la sombra, sus ojos resplandecían con una furia fría, absorbiendo todo lo que había a su alrededor. La manija del espejo volvió a temblar, y Carlos sintió una presión en su pecho,
como si el aire fuera drenado de su ser. Cerró los ojos, sintiendo el aliento helado de la entidad recorriendo su piel, la angustia lo atravesaba. En un acto de desesperación, dio un golpe contra el espejo, un crujido resonó, el sonido del vidrio rompiéndose como si fuera una cuerda estirada al límite. Al instante, la casa tembló bajo sus pies. La figura oscura gritó, un grito desgarrador que resonaba con la fuerza de 1000 almas atormentadas. Abriendo los ojos, Carlos vio que el espejo empezaba a fracturarse, fragmentos de luz y sombra surgiendo como oleadas. La risa se convirtió en un grito de furia pura, un sonido que al principio lo llenó de terror, pero luego lo encendió con una chispa de decisión. El ciclo debe romperse, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que el poder del ancestral horror empezaba a desvanecerse. Mientras el espejo se hacía añicos, la figura oscura se retorcía, intentando aferrarse a su presa, pero Carlos no podía retroceder. Era ahora o nunca. Con un último impulso, empujó su mano a través del cristal roto, donde vio el destello de los ojos de su hermana, iluminándose una vez más. En ese instante, el tiempo se detuvo. El eco de risas y gritos agonizantes se unieron en un clamor ensordecedor, y de repente, todo fue silencio, una calma inquietante se instaló en la casa. Carlos se dio vuelta, buscando respuestas, pero las sombras se habían disipado, llevándose consigo a la figura oscura. Sin embargo, cuando su mirada volvió al espejo, una imagen escalofriante apareció, el reflejo de su propia cara, pero ahora tenía una extraña marca en la frente, un símbolo que parecía arder con luz oscura. La conexión con su hermana aún estaba viva, pero sentía que algo dentro de él había cambiado. Y lo más ominoso, la voz de su madre resonó de nuevo en su mente. Tu elección trae consecuencias, Carlos. Dándose la vuelta, sintió que la casa comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El eco del ciclo continuaba vivo, una promesa atroz que lo seguía a cada paso. ¿Qué harás ahora? ¿Y a qué precio? Carlos se tambaleó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, sacudido por un terrible presagio. La casa, como si tuviera vida propia, empezaba a respirar con un ritmo frenético, exhalando viejas penas y susurros de almas perdidas. El símbolo en su frente pulsaba, cada latido un recordatorio de la elección que había hecho, del eco de una traición antigua que lo seguía como una sombra. Se arrastró hacia la salida, pero las puertas parecían haberse sellado, un corrosivo silencio lo envolvía. En cada rincón, susurros apagados lo llamaban por su nombre, exigiendo respuestas, exigiendo sacrificios. Se detuvo un segundo, el corazón martillándole en el pecho, para recordar lo que había visto en el espejo, lo que había tomado. ¿Qué eres?, murmuró, al borde del colapso, pero la casa no le respondió. Cada paso que daba se sentía más pesado, y la marca en su frente comenzaba a arder, como si una llama oscura se alimentara de su miedo. Recordó las historias que su abuela solía contarle, historias de pactos y almas atrapadas. Esa noche, entre risas y cuentos, había un eco de advertencia que había ignorado. Podía todavía escucharla murmurar, no toques lo que no entiendes. Las paredes crujieron, un sonido que parecía hecho del mismo espanto que él sentía. Carlos caminó hacia la habitación de su hermana, la última conexión tangible que le quedaba. Debía comprobar si aún había alguna esperanza, aunque el miedo le decía que todo había sido un error. Cuando atravesó la puerta, encontró el cuarto en penumbra. Las cortinas ondeaban con un viento que no provenía de un lugar natural, y los juguetes de su hermana yacían en el suelo, diseminados como recuerdos olvidados. Se acercó al espejo, cerciorándose de que lo que había hecho no hubiera sido en vano. Al mirarse, la figura de su hermana se apareció, pero esta vez sus ojos estaban vacíos, sin ese brillo de vida que antes poseían. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Carlos, la voz era un susurro roto. ¿Por qué has hecho esto? La incertidumbre se apoderó de él, y una angustiante culpa le atravesó el pecho. Entonces, el símbolo en su frente brilló intensamente, y una dolorosa conexión se estableció entre ellos, revelando visiones de almas atrapadas, sombras errantes que llevaban la pesada carga de su propio sufrimiento. No puedo perderte, gritó, desesperado, pero el espejo tembló, distorsionando la imagen de su hermana. La casa empezó a sacudirse con más fuerza, la estructura retumbando como un ser vivo.
Carlos se preguntó si debió haberlo hecho, si el sacrificio había valido la pena. Carlos, la voz de su hermana resonaba con un tono cada vez más distante. El fin no es el principio. Debes decidir. Del caos emergió un nuevo sonido, profundo y gutural. Era la risa, el eco de la figura oscura que había enfrentado antes, regresando para reclamar lo que era suyo. Las sombras se agolpaban, invadiéndolo todo, y Carlos sintió el suelo vibrar bajo su peso. No, gritó, levantando su mano en un intento por contener la sombra, pero era inútil. La oscuridad se abalanzó sobre él, un torbellino de angustia y desdén. Mientras la luz del cuarto titilaba antes de apagarse por completo, Carlos se confrontó con la oscuridad. Lo último que vio fue el rostro de su hermana, desvaneciéndose en una bruma de sombras. Fue en ese preciso momento que comprendió, el ciclo no había terminado. Y entonces, un destello de luz emergió de la marca en su frente, cortando a través de la confusión, revelando un camino. Pero no hacia la salvación, sino hacia un horror aún mayor. Una voz resonó, susurrándole al oído. La verdadera elección está por venir, Carlos, y así, se encontró de nuevo frente al espejo, pero esta vez, el reflejo no era suyo. Una figura oscura se asomaba detrás de él, con la sonrisa torcida que había dejado atrás. ¿Era realmente el final, o solo el comienzo de algo mucho más siniestro? Carlos se quedó paralizado, sintiendo como la fría respiración de la figura oscura le acariciaba la nuca. La sombra tenía una presencia casi tangible, como un manto de terror que envolvía cada rincón. No podía girar la cabeza, sus músculos se negaban a obedecer. La figura detrás de él se acercaba lentamente, y una risa burlesca resonó en el aire, un sonido que le rasgaba el alma. Con cada latido, el símbolo en su frente ardía con más intensidad, como si estuviera peleando por escapar de su piel. El reflejo de su hermana permanecía en el espejo, su rostro desvaneciéndose en él, hasta que solo quedaron unos ojos opacos observándolo desde el abismo. Carlos sintió el sudor frío escurrir por su frente al darse cuenta de que no era solo un reflejo, era una trampa, un umbral entre dos mundos, y estaba a punto de ser arrastrado al otro lado. ¿Qué quieres de mí?, logró articular, olvidando que era la criatura a su espalda la que debería responder, no él. Tu alma, susurró la sombra, su voz como un eco en un túnel oscuro. Has hecho una elección, y ahora estás atado a mí, Carlos. ¿No lo comprendes? No hay retorno, un grito ahogado brotó de la garganta de Carlos. La casa resonó con un grito que parecía provenir de sus entrañas, una mezcla de agonía y desesperación. Intentó despegarse de la inercia que lo mantenía junto al espejo, pero el suelo parecía haberse convertido en un charco de cemento, pesado y denso, impidiendo cualquier intento de escape. De pronto, la luz del espejo destelló y una especie de cortina de humo comenzó a surgir, formando figuras inquietantes. Eran las sombras de las almas atrapadas que había visto en su conexión con su hermana, suplicantes, alzando las manos hacia él. Formaban un coro silencioso que clamaba por liberación, pero también advertía, no te acerques a la oscuridad. No puedo salvarte, gritó Carlos, aunque era un eco de sí mismo, pues él también estaba atrapado en esta red de terror. Había querido ayudar, pero ahora la culpa se tornaba en un veneno que amenazaba con consumirlo. La sombra se rió de su desesperación y su rostro cambió, revelando las facciones de aquellos que una vez habían sido felices, pero que ahora eran meros cascarones vacíos. Eran rostros familiares, y entre ellos, reconoció a su hermana, atrapada en un espacio de dolor eterno, sus ojos perdidos mirándolo sin esperanza. ¿Ves lo que has hecho? La voz de la criatura se burlaba de él. Ellos también creyeron que podían escapar, pero la verdad es que sus destinos ya estaban sellados. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos sintió que la realidad a su alrededor se disolvía. Las cortinas de humo se agruparon, formando un torbellino que giraba de manera aterradora, y poco a poco, la figura oscura transitó hacia el centro de la habitación. Todo se convirtió en un ciclo de tormento, una danza macabra de sombras que lo llevaban hacia el abismo, mientras las voces resonaban en su mente, burlándose, amenazando. Tú has iniciado esto, decía su hermana en un eco doloroso. No hay fin si no hay sacrificio. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? La pregunta lo golpeó como un rayo. Allí, en su vulnerabilidad, la posibilidad de seleccionar su propio destino se abría ante él.
Pero, ¿cuál era el verdadero sacrificio? Y en ese instante, el espejo brilló una vez más, un resplandor punzante que se intensificaba, taladrando su corazón y llenándolo de una mezcla de terror y esperanza. Carlos discernió una salida, un camino hacia lo desconocido, mientras la oscuridad se acercaba, él supo que debía decidir. La verdadera elección estaba justo frente a él. Su alma, o la de las almas que había liberado, sin más tiempo para reflexionar, extendió la mano hacia el espejo, donde la luz parecía luchar por abrirse paso. Pero en el último segundo, la sombra lo agarró por el hombro, deteniéndolo. ¿Realmente estás listo para conocer la verdad detrás de lo que has desatado? Las palabras retumbaron en su mente. Y cuando todo se congeló por un instante, Carlos comprendió que no podía escapar de las consecuencias de sus elecciones. Estaba a un paso de la verdad, a un salto del final. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse de nuevo, mostrando imágenes de otros que también habían cruzado el límite, mientras la risa del ser oscuro resonaba en su mente. Carlos sintió que todo se desvanecía, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde llegarías para salvar lo que más amas? Entonces, la oscuridad en forma de tentáculo se extendió hacia él, y Carlos, con el corazón palpitante, eligió su destino en un acto de desesperación, mientras la sombra se reía de lo inevitable. Carlos sintió la fría tentación del abismo tirando de él, el eco de la risa ominosa retumbando como un tambor de guerra en su mente. Al extender su mano hacia el espejo, la luz deslumbrante se desvió, salpicando fragmentos de imágenes aterradoras. Las almas atrapadas, incluidas aquellas que reconoció, parecían gritar sin sonido, sus ojos demandando desesperanza. Pero todo a su alrededor se retorcía, el aire cargado de energía oscura, la sombra lo sostuvo con fuerza, y a medida que Carlos luchaba contra la vorágine de terror que emanaba de ella, la figura le susurró al oído, rasgando su cordura. Cada elección tiene un precio. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Él temblaba, sin poder soportar más el peso de la pregunta. Una idea oscura chisporroteó en su mente. Quizás, solo quizás, si ofrecía lo que más amaba, tendría una oportunidad de liberarse. La risa burlona se intensificó, burlándose de su propio absurdo. Pero el instinto lo empujaba a avanzar. Con una determinación recién encontrada, Carlos cerró los ojos y pensó en su hermana. En esa luz que había desaparecido, en su sonrisa radiante, y en el dolor que había visto en su reflejo. ¿Estás dispuesto a sacrificarla? La sombra lo acusó, exultante, aferrándose a su miedo. Eres un verdadero monstruo, no era eso. No quería ser un monstruo. Quería salvarla. La imagen de su hermana se desdibujó en su mente, llevándose consigo una chispa de esperanza. Carlos se sintió desvanecer, sintiendo la presión del tiempo agotarse. De pronto, la luz del espejo comenzó a abrirse, dibujando contornos de un camino. Un camino que podría conducir a su hermana o al destino oscuro que amenazaba con consumirlo. Frente a él, el espejo tembló, y en medio de su luz, vislumbró a las almas atrapadas. Cada uno contaba su historia de dolor y resignación. No te dejes atrapar en sus mentiras, advirtió una voz en su interior. Era un eco de valentía, un recordatorio del cariño puro que siempre había sentido por su hermana. El miedo se transformó en rabia. No voy a sacrificarte. No. Carlos sintió un calor en su pecho, la marca en su frente ardía como un fuego sagrado. Con el sudor cayendo por su frente, la risa de la sombra se tornó una hiena, profiriendo carcajadas llenas de desdén. Por cada segundo que te aferres a esa esperanza, yo obtengo más poder. Ellos no son tus aliados, sino tus carceleros. Con el corazón latiendo en su garganta, Carlos lanzó su otra mano hacia el espejo, entrelazando sus dedos con el reflejo de su hermana. Cuando lo hizo, un destello de luz emergió, empujando al caos a su alrededor. Pero en ese mismo instante, se dio cuenta de que el espejo estaba comenzando a romperse, los fragmentos de cristal brillantes reflejaban su determinación y la desesperación de las almas que aullaban en la oscuridad. Los ecos de sus lamentos se mezclaban en una sinfonía de horror. Carlos comprendió que la salvación no vendría sin sacrificio, pero no estaba claro quién debía ser el sacrificado. La sombra lo miró con ojos ávidamente abiertos. ¿Crees que puedes desafiarme?
¿Qué puede salir de aquí sin pagar el precio? Sus palabras se entrelazaban con el dolor de los visajes de aquel espejo fracturado. Carlos sentía que el mundo se caía a pedazos, y los ecos de antiguas promesas se fragmentaban junto con el cristal, resonando en su mente. Justo en ese momento, un grito rompió la atmósfera, no era el de la oscuridad, sino un grito de su hermana, resonando entre los ecos perdidos. Carlos, no te rindas. Con ese impulso, su mente se llenó de claridad. Sabía lo que debía hacer. Pero ¿cómo podría confrontar a la criatura y salvar a su hermana y a las almas en el espejo al mismo tiempo? Enfrentaba una elección aún más aterradora. ¿Con qué estaba dispuesto a comerciar? Carlos miró una vez más el caos que lo rodeaba, el laberinto de sombras y dolor, preguntándose si estaba realmente preparado para el sacrificio que lo esperaba al final, y justo cuando se decidió a actuar, la oscuridad giró alrededor de él como un torbellino, erigiendo una barrera entre él y la luz. La sombra se burlaba mientras un nuevo frío le erizaba la piel. El juego apenas comienza. Al final, lo que más amaba, lo que más deseaba salvar, estaba a punto de hundirse en la oscuridad. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para redimirse en medio de tanto horror? La negrura lo envolvió, como un manto helado que susurraba secretos en una lengua olvidada. Carlos se sentía atrapado, cada latido en su pecho resonaba como un tambor que presagiaba su final. La sombra, ese ser ominoso y burlón, parecía alimentarse de su desesperación, instigándolo con un silencio abrumador. La risa se había desvanecido, reemplazada por un susurro constante que le llenaba la cabeza de dudas. ¿Vas a luchar contra lo inevitable?, preguntó la sombra, su voz suave como el terciopelo pero con un filo que cortaba como un cuchillo. Todos han sucumbido antes que tú. Sobre sus hombros, la presión por salvar a su hermana crecía como un fuego descontrolado, y cada palabra de la criatura lo hacía dudar de su propia fuerza. En ese abismo de insomnio, Carlos recordó las risas compartidas, las promesas silenciosas que se habían tejido entre ellos. El odio que comenzaba a surgir hacia la sombra no era solo por su manipulación, sino por la posibilidad de perder todo lo que amaba. Con un esfuerzo titánico, cerró los ojos y recordó la calidez de su hermana envolviendo su ser. Se imaginó extendiendo su mano y alcanzando el vacío. Su determinación renació, más ardiente y vibrante que antes. En su interior, una furia pura empezaba a gestarse, como si cada eco del miedo se convirtiera en coraje. No voy a dejar que te lleve su alma, gritó con una voz poderosa, el sonido rebotando en las paredes oscuras que parecían moverse al ritmo de su desesperación. La sombra soltó una risa grave, profunda, una carcajada que reverberaba en los rincones del espejo fracturado. Pero Carlos no retrocedió. Comprendía que la oscuridad podía ser cegadora, pero en su profundo interior, había una luz que aún permanecía intacta. En un movimiento repentino, corrió hacia el espejo que ahora titilaba como si estuviera vivo. Con un grito desgarrador, apretó su mano contra la superficie, sintiendo el frío del cristal contrastando con el calor de su pasión. De repente, las imágenes comenzaron a proyectarse de nuevo, almas atrapadas, pero esta vez también surgieron rostros familiares y conocidos. No solo su hermana, sino amigos que había perdido, aquellos cuyas historias habían sido extinguibles en la soledad. No podía permitir que sus rostros se desvanecieran en el tiempo. No, no se los llevarás, rugió, su voz resonando como un trueno. La sombra retrocedió un paso, sus ojos incredulidad y furia. Estoy listo para sacrificar todo, pero no para perderlos. Un viento gélido empezó a soplar a su alrededor, aumentando la intensidad del sufrimiento que lo rodeaba. Carlos sintió que la oscuridad se fortalecía, como si el universo entero estuviera reaccionando contra su desafío. Pero, en vez de rendirse, apretó los dientes y continuó. Las almas atrapadas empezaron a girar alrededor de él, una danza de miedo y esperanza. Carlos comprendió que, al unirse a ellos, podría canalizar su fuerza. Llamó a sus recuerdos, a todo el amor, sentado al borde de la desesperación. Vamos, luchamos juntos, gritó al unísono, y sintió una conexión, un destello de luz que atravesaba el abismo. Las almas comenzaron a formar un escudo a su alrededor. La sombra, viendo su resistencia, estalló en rabia. Tus esfuerzos son en vano. Siempre te has condenado a ti mismo. La nueva ola de oscuridad lo empujó hacia atrás,
pero Carlos no se dejaría vencer. Con un grito que desgarró el silencio, unió su energía a las almas. Una explosión de luz iluminó la habitación, y el espejo resonó como un tambor de guerra, tiemblo de poder, pero la sombra, con sus garras de sombras, se lanzó hacia él. Carlos podía sentir el aliento helado, un escalofrío que prometía el fin. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de devorarlo, una línea de luz emergió del espejo, iluminando todo a su alrededor. Estaba a punto de conseguirlo, les había prometido que no los dejaría ir, que pelearía. Sin embargo, ese mismo instante llevó consigo otra verdad escalofriante: la sombra en su interior quizás nunca desaparecería. Estaba luchando por su hermana, o se estaba convirtiendo en lo que más temía. La pregunta quedó en el aire, flotando como un eco en la negrura. El espejo brillaba ante él, prometiendo una respuesta que Carlos estaba a punto de descubrir, pero ¿a qué costo? La luz del espejo explotó en centellas, un torrente de energía que iluminaba todo a su alrededor. Carlos sintió como sus pies se deslizaban. La presión del mundo oscuro retrocedía, pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse. Se arremolinó, deshaciéndose en una niebla negra, y volvió a cobrar forma justo enfrente de él. ¿Crees que puedes desafiarme solo con recuerdos?, susurró la sombra, su voz ahora como un zumbido constante entre sus oídos. La desesperación corre por tus venas. Eres como un río en tempestad, pero inevitablemente te detendrás. Carlos apretó los dientes, sintiendo su determinación arder como una antorcha en su pecho. La luz brillante difundía un calor reconfortante, como la risa de su hermana en días soleados. Pero la sombra era astuta. Con un movimiento rápido, hizo que los rostros de las almas atrapadas giraran en su contra, distorsionándose, gritando por ayuda, recordándole lo que podría perder. Mira cuánto dolor puedes causar, la sombra se burló. Cada uno de ellos es una extensión de tu propio temor. Los ecos de sus risas se tornaron en gritos desgarradores, y Carlos sintió que su coraje empezaba a flaquear. La duda y el pánico se apoderaron de él, como tentáculos que se entrelazaban en su mente. Pero al mirar hacia el espejo, vio la luz que aún parpadeaba en medio de la oscuridad. No, gritó, concentrándose en sus memorias. Una a una, evocó las imágenes de su infancia con su hermana, esos momentos de alegría que lo hicieron humano. Su amor por ella era su mayor fuerza, una armadura contra la oscuridad. Comenzó a cantar, una canción que habían compartido, una melodía que hablaba de lucha y esperanza. Las almas atrapadas respondieron a su voz, un coro resonante que llenó el aire y empezó a desvanecer la niebla. La luz comenzó a expandirse, purificando todo a su paso en un estallido de energía. No. La sombra gritó, desquiciada. Cada palabra parecía hacerla tambalear, y su forma se distorsionó, como un reflejo en agua agitada. Carlos, sintiendo su poder acumularse, levantó la mano liberando una oleada de energía. Las almas giraron alrededor de él, un torbellino de luz que, a medida que se acercaba al oscuro ser, lo obligaba a retroceder. La sombra se retorcía, gritando en frustración. Tu luz no puede ocultar lo que eres en el fondo, rugió la sombra en un alarido que resonó por todo el espacio. Siempre serás parte de esta oscuridad. La tensión aumentaba, la batalla entre luz y sombra reverberaba por cada rincón del lugar. Carlos sentía una mezcla agonizante de miedo y determinación, debía poner fin a esto. La sombra no solo representaba su temor por perder a su hermana. Era también el eco de su propia inseguridad, de esa parte de él que podía ser arrastrada a la oscuridad. En un último acto de desesperación, unió su energía con la de las almas, y con un grito, liberó su luz. Una explosión de energía nació del espejo, engullendo todo, un resplandor que nació de la pureza del amor, del sacrificio. La sombra se retorció y luego se desvaneció, pero con un último grito que resonó en las paredes, reveló la verdad que Carlos nunca había querido escuchar. Recuerda, Carlos, donde hay luz, también hay sombra, dijo, su voz ahora un eco agonizante. Siempre estaré contigo. La habitación se llenó de silencio. Carlos sintió el agotamiento caer sobre él como un peso inmenso. Pero el espejo, aún brillando, reveló algo que le heló la sangre. A medida que las imágenes se aquietaban, la figura de su hermana fue la última en aparecer,
y aunque sonreía, un halo de sombra la rodeaba, como si nunca hubiera abandonado su lado. «No», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo una vez más, pero su hermana parecía perderse en el fondo, atrapada entre luz y oscuridad. La oscuridad crecía en su pecho. Carlos comprendió que la lucha estaba lejos de terminar. La pregunta ya no era solo si podría salvar a su hermana, sino si podría salvarse a sí mismo. «¿Qué debo hacer?», murmuró, arrodillándose, sintiendo que el abismo lo llamaba de nuevo, y el eco de la sombra regresaba a su mente, burlándose, susurrando secretos que no quería escuchar. En ese instante, el espejo empezó a agrietarse, como si el universo estuviera abriendo nuevos caminos, prometiendo respuestas, pero también nuevos peligros. ¿Qué secretos había aún en la oscuridad? Y, más importante, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de ser consumido por la sombra de su propio miedo? Carlos se encontró de rodillas en medio de la habitación, las sombras aún susurrando a su alrededor, como un coro de almas perdidas, clamando por compasión y redención. El brillo del espejo seguía pulsando, tentador y aterrador, prometiendo respuestas que podrían no querer escuchar. La figura de su hermana lo miraba a través del cristal, mientras la oscuridad parecía jugar con sus emociones, retorciendo el amor en culpa. «No puedo perderte», gritó, su voz desgarrándose en el aire helado. No había tiempo que perder, cada segundo era un paso más cerca de la tragedia y el abismo que acechaba en los rincones. Con determinación, se levantó, sintiendo la energía oscura fluir a su alrededor, pero también el ardor de la luz que había despertado en su interior. Sabía que el verdadero sacrificio, lo que realmente tenía que ofrecer, no era su hermana, sino su propio miedo. Si podía despojarse de toda esa ansiedad, quizás podría liberarla. Cerrando los ojos, recordó una vez más las risas, las tardes de juegos, y sobre todo, la inquebrantable conexión que existía entre ellos. La luz en su corazón creció con cada recuerdo, una llama que ardía intensamente contra la oscuridad. «Voy a liberarte», declaró, abriendo los ojos. Con todas sus fuerzas, se acercó al espejo, impulsado por la necesidad de rescatar a su hermana de las garras de la sombra. Extendiéndose hacia el cristal, sintió que la energía fluyó a través de él, un torrente de amor puro que debía romper las cadenas que la mantenían atrapada. «Romperé el ciclo», gritó, atravesando el espejo con su mano, sintiendo el frío intensamente, pero sin detenerse. La luz refulgió en su interior cuando la sombra intentó atraparlo con tentáculos de oscuridad. Carlos sintió como el símbolo en su frente comenzaba a brillar desorbitadamente, resonando con el eco de las almas atrapadas y su voz, entrelazándose en un grito de batalla. La sala temblaba, las paredes crujían, y el aire estaba cargado de un poder antiguo. Las almas que habían estado condenadas parecían moverse a su alrededor, uniéndose a él en su lucha. Los murmullos y lamentos formaron un coro, reclamando justicia, reclamando libertad. «Juntos podemos», gritó, sintiendo el apoyo de cada una de esas almas que habían visto el horror antes que él. En un instante, como si un nuevo mundo se abriera frente a él, las sombras comenzaron a desvanecerse junto con la figura oscura que los había dominado por tanto tiempo. Finalmente, un brillante destello iluminó la habitación. La sombra, sintiendo su poder en disminución, gritó con furia, y los ecos de su risa se convirtieron en lamentos. Las almas que antes parecían perdidas, ahora brillaban con una luz cálida y acogedora. «Tu hora ha terminado», dijo Carlos, sintiendo que el dolor en su pecho empezaba a desvanecerse. El espejo reflejaba, no solo la oscuridad de su hermano, sino también la luz radiante de su amor y su valentía. Una explosión de luz envelopó la habitación, y en ese momento, vio a su hermana salir del espejo, su figura vibrante, llena de vida y esperanza. Carlos, sintiendo que su propia alma se entrelazaba con la de ella, la abrazó fuerte, dejando que las lágrimas fluyeran. La conexión que pareciera haberse perdido era ahora más sólida que nunca. «Nunca más estarás sola», murmuró, mientras la figura oscura se desvanecía en susurros quienes parecían desvanecerse en el viento, sus ecos de terror ahora silenciados. Afuera, la noche comenzaba a despejarse. Las primeras luces del amanecer asomaron entre las sombras que se disipaban. La casa, con todo su horror, ahora parecía restaurarse a su antigua forma, como si reviviera en una especie de renacer. «Lo logramos», dijo su hermana, con una sonrisa que iluminó el lugar.
Y Carlos sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo ya no era su carga y que el legado de sufrimiento había terminado. Juntos, habían roto el ciclo. Al mirar hacia el espejo, solo quedó el reflejo de su antigua vida, la luz de la esperanza brillaba en sus corazones, y Carlos supo que no importaba cuán oscura sea la noche, siempre habría un nuevo amanecer. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans saben que su apoyo es fundamental. Hazlo ahora.